continuando con la lectura, y una tercera que llevaba a la cocina, el salón y el dormitorio del resto del piso. Su consulta era la especie de espacio secundario, un puente entre salidas distintas. Eso le gustaba porque creía que la separación de la consulta del exterior contribuía a su trabajo le resultara más sencillo. No tenía ni idea de a cuál de sus pacientes se le había ocurrido volver así. De pronto, no recordaba un solo caso en el que alguno lo hubiera hecho en todos sus años de ejercicio. Tampoco era capaz de imaginar que el paciente sufriría una crisis tal que lo llevara a introducir un cambio tan inesperado en la relación entre el analista y el analizado, el que se basaba en la rutina, en ella, en la longevidad, en la que el peso de las palabras pronunciadas, en la inviolabilidad artificial era absoluta de la consulta. Se abriera finalmente habilidad artificial pero absoluta de la consulta se abriría finalmente, pasó hacia la vía de comprensión. En eso Zimmermann tenía razón. Cambiar iba en contra de todo, así que cruzó la habitación con brío, con el impulso de generar expectativa, un poco inquieto ante la idea de que algo urgente se hubiera colocado en la vida, que con frecuencia temía que hubiese vuelto demasiado imperturbable y totalmente previsible. Abrió la puerta y observó la sala de espera. Estaba vacía. Eso lo desconcertó un instante y pensó que a lo mejor había imaginado el sonido del timbre, pero Zimmermann también lo había oído, y él, además, había reconocido el ruido inconfundible de alguien en la sala de espera. «¿Hola?», dijo, aunque era evidente que no había nadie que pudiera oírlo. Arrugó la frente sorprendido y se ajustó las gafas de montura metálicas sobre la nariz. «Curioso», afirmó en voz alta, y entonces vio el sobre que alguien había dejado en el asiento de la única silla que había para los pacientes que esperaban. Soltó el aire despacio y sacudió la cabeza y pensó que eso era algo demasiado melodramático, incluso para los actuales pacientes. Se acercó y recogió el sobre. Tenía su nombre mecanografiado. «¡Qué extraño!», musitó. Dudó antes de abrir la carta, que levantó la altura de la frente como haría alguien que quisiera demostrar sus poderes mentales en un número de variedades. Intentando adivinar algo de sus pacientes la habría dejado, pero era un intacto inusual. A todos les gustaba expresar quejas sobre sus supuestas deficiencias e incompetencia, de forma dictada y con frecuencia, lo que, aunque molesto a veces, formaba parte del proceso. Abrió el sobre y extrajo 2 hojas mecanografiadas. Leyó la primera línea. «Feliz 53 cumpleaños, doctor. Bienvenido al primer día de su muerte». Inspiró hondo y el aire que cargaba del piso parecía marearlo, y apoyó la mano contra la pared para no perder el equilibrio. El doctor Frederick Stark, un hombre dedicado profesionalmente a la introspección viva, perseguido por los recuerdos de otra persona, se dirigió a su pequeño escritorio de arce, una antigüedad que su esposa le había regalado hace 15 años. Ella había muerto hace 3 años, y cuando se sentó tras la mesa le pareció que todavía podía oír su voz. Extendió las 2 hojas de la carta delante de él, en el que Cartavacio pensó que había pasado una década desde la última vez que se había asustado, y en aquella ocasión se había tratado del diagnóstico que el oncólogo hizo a su mujer. Ahora, el renovado sabor seco y ácido en su boca era tan desagradable como la aceleración de su corazón, que sentía desbocado en el pecho. Dedicó unos segundos a intentar sofogar sus rápidos latidos y se paró con paciencia hasta notar que recuperaba su ritmo habitual. Era muy consciente de su soledad en ese momento y detestó la vulnerabilidad que esa soledad le provocaba. Rick Stark no solía dejar que nadie supiera cuándo prefería el sonido afable y amistoso que la abreviación informal al más sonoro. Frederick era un hombre rutinario y ordenado.
su minusculosidad y forma, ¿ya?